Ya se encuentra con nosotros la doctora Lili Cedillo, rectora de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, con mucho gusto de estar con ustedes corriendo porque fui a un evento y regresé rápido para acá un ratito. Ay, qué Pero maravilla. Muchísimas contenta, bien, gracias. Muchas gracias, bien, bien. doctora. Y además, con esta historia de don Felipe, que es un gran ejemplo, ¿no? Es de esas historias que hay que enmarcar para cuando andamos de capa caída y nos podamos inspirar y seguir adelante, doctora. Así es, Ricardo. Fíjate que yo tuve el gran privilegio de conocer a don Felipe precisamente en San José, Chiapa, hace un año y fracción, y ahí lo conocí en persona, ya sabía de su historia, ya la directora del complejo regional Centro, la doctora Mirna, me había contado sobre don Felipe. Pero yo lo conocí en una ida a San José, Chiapa, y conocí también a su asesora, a la doctora Pilar. Y entonces me comentaban ellas que cuando entró don Feli, porque todo el mundo lo conoce como don Feli allá, cuando entró don Feli, pues él no sabía nada de computación, o sea, era así como dijera mi mamá, instrumento del demonio esa computadora, ¿no? Entonces, así don Feli, y aprendió en la UAP desde cómo encender su computadora, cómo Qué abrir maravilla. su cuenta de correo electrónico, cómo empezar a navegar, y es algo, una labor que hacen todos los docentes, sobre todo que enfrentan situaciones como estas, donde hay un estudiante con características diferentes, ¿no? Entonces, Claro. me contaban sus maestros cómo le daban asesorías a don Feli. Cuando terminaba la clase, iba corriendito don Feli a los cubículos, ¿no? Principalmente el de su tutora, y ahí ella le tenía toda la paciencia del mundo para estarle explicando a don Feli todo lo que él no entendía. Lo mismo hacía con sus otros profesores, iba y pedía asesorías. Eso es señal de que, pues, si a un joven le cuesta trabajo, a un adulto mayor es todavía más complicado el aprendizaje, pero ahí lo que lo sacaba adelante era sus Claro. ganas, su voluntad de hacerlo, ¿verdad? No dejarse vencer por los retos. Y algo que me decían los profes era que siempre andaba con su costalito. Entonces, a todos lados iba a clase y llevaba su costalito, salía de clase y se iba corriendo a sus actividades cotidianas, ¿no? Porque él vendía diferentes productos del campo y entonces por eso traía siempre el costalito, ¿no? Y después en el costalito traía sus libretas, Claro. libros, lo que él necesitaba, ¿no? Entonces, la historia de Don Feli es de verdad una historia de una persona que a base de sacrificio y de muchas ganas de salir adelante, pues ingresó primero a la UAP y finalmente, pues el día de ayer concluyó, ¿verdad?, con su título y yo le decía ayer a don Feli, ¿y qué sigue? Y me dice, pues a seguir estudiando, a seguirle dando. Qué maravilla. Entonces, la verdad es que es un ejemplo para todos nosotros. Así es, sí, la verdad es que es una historia maravillosa. Pero doctora, cuéntenos, el dengue ya es tema. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuál Así es el es. contexto? Fíjate, Ricardo, que ya los primeros datos que hay de reportes nos dicen que ya tenemos dengue. Ya tenemos dengue en nuestro país, pero también en el territorio poblano. Hay que recordar que el virus del dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito. Y cuando ya hace calor y además llueve, pues obviamente las larvas de los mosquitos se depositan en el agua estancada
y empiezan a proliferar rápidamente los mosquitos. Y si este mosquito pica a una persona que ya tiene dengue, después ese mosquito transmite el virus a otra persona sana, ¿no? Y es la manera en que se transmite a través de estos mosquitos. Ahora, es importante combatir lo que nosotros llamamos el vector. El vector es el mosquito. ¿Por qué? Porque, pues si rompemos esa cadena, pues se rompe el contagio y quedamos protegidos. Entonces, el control del mosquito es importantísimo y todos podemos contribuir a eso, ¿no? A Claro. controlar al vector. No solamente es el uso de insecticidas, que además pues ya hay muchos mosquitos que son resistentes a los insecticidas, sino también las labores cotidianas. En esta época donde todavía no llueve así frecuentemente, ojalá ya llueva frecuentemente en los próximos días y semanas, es importante que todos contribuyamos haciendo una tarea que es escombrando nuestro patio, las azoteas, lo que rodea a casa y que generalmente uno lo llena de cacharros, ¿vale? Exacto. O sea, que las señoras que ya no nos sirve una cubeta, en lugar de tirar la cubeta, ahí la tenemos y Claro. ya ni está servible, ¿no? Pero ahí tenemos la cubeta que se despostilla una cacerola, en lugar de tirar la cacerola, la aventamos al patio de Claro. la casa. Una cazuela, ni se diga, ¿no? Los envases de refresco también los sacamos y ahí los dejamos. Las Las llantas llantas, de efectivamente. automóvil, los señores son especialistas en decir, no me la toques ahí, déjala, si ni te estorba. Eso decía mi papá siempre, que mi mamá le decía, escombra, ¿no ves cómo está? Y mi papá decía, ¿te estorba? ¿La estás cargando? Y entonces, no, quitaba su llanta de ahí, ¿verdad? Ese Entonces, por eso me recordó ahorita es un esa clásico, historia. ¿verdad? Es un clásico ese comentario de ¿te estorba? Sí, eso lo hemos escuchado creo que en todas las familias. Así es, Ricardo. Entonces, pues hay que escombrar. ¿Por qué? Porque empieza a llover y todos esos cacharros que tenemos en el patio de nuestra casa, en la azotea de nuestras casas, se convierten en depósitos de agua de lluvia y ahí los mosquitos depositan sus larvas. Entonces, es importante que nosotros cubramos las ventanas, por ejemplo, con mosquiteros, Claro. limpiemos muy bien el patio, las azoteas de nuestras casas y de esa manera evitamos que en los alrededores de nuestra casa tengamos ya un criadero de mosquitos, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer antes de que empiece a llover, para que así cuando empiece a llover, pues ya no tengamos donde el mosquito vaya a depositar sus larvas. Fíjate que hace mucho tiempo yo tuve el gusto de participar en una brigada precisamente para diagnóstico de dengue. Recordemos que en la colindancia de nuestro estado, con Guerrero, principalmente con Morelos, ahí tenemos un clima muy propicio, Claro. es un clima tropical, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ir a esa población a hacer un estudio epidemiológico, empezamos a preguntarles, porque fuimos ya casi al final de la temporada de dengue, empezamos a preguntarles que cuándo se habían enfermado, ¿no? Y a la hora de que íbamos de casa en casa, nos dimos cuenta que todo empezó en las casas que estaban alrededor del panteón de Mm, esa población. Y ellos fueron los primeros casos de dengue y de ahí pues ya se propagó para todo el pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en el panteón generalmente lleva unos flores claro. y deja uno el agua ahí de las flores. Las flores obviamente se secan, el agua se queda ahí, nadie la tira
y esas se vuelven el criadero más eficaz de mosquitos. Entonces, por eso, todas las personas que vivían alrededor del panteón fueron las primeras que se enfermaron. Entonces, ¿cuál era la sugerencia que nosotros le hicimos a sus autoridades municipales? Que para el caso del panteón pusieran un anuncio donde en época de lluvias, por favor, no lleven flores naturales, sino a lo mejor flores artificiales que no necesitan agua y pues no exponen a la población. Entonces, esas medidas aparentemente tan Claro, sencillas nos pueden evitar que haya casos graves de dengue, porque el dengue es producido por un virus, el virus del dengue, y hay 4 tipos del virus. Y generalmente el dengue es una enfermedad de leve a moderada, con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, de articulaciones. Le duelen mucho a uno los ojos, la parte de atrás de los ojos está dolorida y bueno, uno se recupera en 1 o 2 semanas, pero se pueden presentar casos graves de dengue, claro. donde ya hay vómito, donde hay generalmente manchitas en la piel de tipo unas ronchitas que salen, o puede haber incluso como moretoncitos o señales de sangrado. Eso es de cuidado, o sea, eso puede ser el indicio de un dengue hemorrágico que es peligroso para la vida, pone en riesgo la vida de la persona. Y esos casos graves de dengue se dan generalmente a mediados o a finales de la temporada de lluvias, porque le dan habitualmente a la persona que ya se enfermó una vez de dengue en esa temporada de lluvias y ya va por su segunda vez. Entonces, Claro, cuando va por la segunda vez, las probabilidades de que tenga dengue hemorrágico y tenga consecuencias fatales son más grandes. claro. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos y no hay mejor época del año que empezarnos a cuidar hoy, antes de que empiece a llover, en un fin de semana, el que viene, pues le damos una escombradita y hasta se ve más bonita nuestra casa. Claro, sí, es el momento para tirar precisamente todas estas cosillas que vamos acumulando en el transcurso de la vida, ahí en el patio, en nuestro jardín, el agua donde se puede acumular, eso es básico. Y bueno, hemos tenido experiencias, yo vivo aquí por el sur de la ciudad y sí, efectivamente, desde hace una semana más o menos ya se siente la presencia de los mosquitos y es propio de la temporada y creo que hay que estar muy atentos porque aparte de molestos, que sí son muy molestos, no hay nada peor que tener un mosquito en la noche y que no te En deje la dormir. noche. Bueno, pero además todo el contexto de lo que usted explicó el día de hoy, doctora. Así es, Ricardo. Entonces, la invitación de esta semana es, hay que darle una escombradita al patio, al jardín, a la azotea de nuestra casa. Doctora, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo y nos saludamos el siguiente miércoles. Gracias, Ricardo. Va de vuelta para todos. Un abrazo.